Hola a todos. Vamos a seguir viendo por donde nos quedamos de la ecuación en la recta tangente. Quería hacer algún ejemplo más aquí, aunque fuera a través de un vídeo de internet, para que pudierais tener un poquito más de información respecto a este tipo de ejercicio. Quería empezar por la cuestión B3 de septiembre de 2019 de la EBAU. En esta función nos dice que f de x es igual a 2 por e elevado a x más 1. Y en el apartado A nos dicen hallar la ecuación de la recta tangente a la función en el punto x igual a 1. Según estuvimos viendo en clase, la ecuación de la recta tangente es y igual a f de x sub 0 más la derivada de f en x sub 0 por x menos x0. Vale, ¿qué en este caso cada una de estas cosas? Tengo f de x es igual a 2 por e elevado a x más 1. Y nos están diciendo que quiero calcular su recta tangente cuando la x es igual a 1. Es decir, lo que nosotros hemos llamado x sub 0 será 1. Vale, como la recta tangente tiene y igual a f de x sub 0. Vale, pues lo primero que vamos a calcular va a ser f de x sub 0, es decir, f de 1. Entonces cojo y digo 2 por e elevado a 1 más 1, 2 por e elevado a 2. Tan sencillo como esto. Ahora lo siguiente que me dicen es calcular la derivada de f en el punto x sub 0. Para hallar esto necesito primero calcular la derivada y después sustituirla en el punto x0. Recordando cómo era la derivada de x. Pues a ver, en este caso tengo un número que multiplica a una función. ¿Cómo era la fórmula de la multiplicación? Vale, g de x es 2, h de x es igual a e elevado a x más 1, y cuando tengo g de x por h de x y quiero hallar su derivada, recordamos que la manera en la que se resuelve la multiplicación de dos funciones a la cual quiero hacer su derivada es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Vale? Para poder resolver esto más sencillamente podemos aquí decir, vale, g de x es 2, por lo que la derivada de g de x recordamos que es 0. Al ser un número, la derivada inmediata de un número siempre es 0. ¿Cuál es la derivada de h de x? Pues como es e elevado a x más 1, recordamos que cuando tengo e elevado a algo, su derivada es exactamente e elevado a ese algo, y en este caso tendría que multiplicar por la derivada de lo de arriba. ¿Por qué? Porque no es elevado a x, sino es elevado a otra cosa distinta de x. Vale, ¿cuál es la derivada de x más 1? La derivada de x es 1 y la derivada de 1 es 0, por lo que al final se me queda e elevado a x más 1. Entonces, simplemente tengo que sustituir cada una de esta información en esta fórmula de aquí. De manera que la derivada de f de x se me queda la derivada del primero, o sea, derivada de g de x, 0. 0 por e elevado a x más 1 más la derivada de g de x es 0, h de x hemos visto que es elevado a x más 1, ahora g de x es 2 y la derivada de hx hemos visto que es elevado a x más 1. Por lo que la derivada de esta función es esta de aquí, 2 por e elevado a x más 1. Bien,
A continuación lo que me piden es la derivada de la función en el punto. Pues lo sustituyo, la derivada de la función en x0 es igual a la derivada de la función en 1. Vale, pues voy a sustituir 2 elevado a e elevado a 1 más 1, 2 por e elevado a 2. Entonces, para poder calcular la recta tangente, simplemente tengo que sustituir toda esta información en la ecuación y igual a f de x sub 0 más la derivada de x sub 0 por x menos x sub 0. Quedando que y igual f de x sub 0 es 2 por e elevado a 2 más la derivada de f en x sub 0. La derivada de f en x sub 0 es 2 por e elevado a 2 x menos 1. Y así podríamos decir que queda nuestra recta tangente, la recta tangente en x igual a 1.